En este nuevo video te queremos enseñar cuáles son los documentos que debes presentar ante el CENSE en el último proceso de la creación de tu organismo de capacitación. Lo primero, existen dos documentos descargables desde el sitio web del CENSE que te ayudarán, te orientarán a saber cuáles son los documentos que debes presentar. El primero se llama Manual para el Registro de Organismos de Capacitación y el segundo se llama Instructivo para el Registro Unificado de Organismos Técnicos de Capacitación. Ambos, recuerda, disponibles en el sitio web del CENSE. Son muchos los documentos que debes presentar en la carpeta del CENSE. Algunos de ellos fueron logrados en las anteriores etapas vinculadas a la creación de tu organismo de capacitación y otros son documentos que debes llevar a notaría para su debida declaración. En este video te enseñaremos a que tú sepas cuáles son estos documentos. Una vez que ya tengas la carpeta, esta debe ser presentada de manera física en la oficina regional del CENSE que corresponda al domicilio donde se ubicará tu organismo de capacitación. Cuando el CENSE nuevamente lo autorice y así lo informe, podrás presentar toda esta información. Esta carpeta del CENSE la podrás presentar de manera electrónica. Por el momento solamente está habilitada la opción de presentación física en las oficinas regionales del CENSE. Si tu OTEC, si tu sociedad fue creada por medio de la plataforma Empresa en un Día, es decir, se acogió a la ley 20.659, estos son los documentos que debes presentar, independiente si se trata de una sociedad ERL, limitada o SPA. ¿Cuáles son los documentos? El certificado del Estatuto de Constitución Societaria. Este certificado lo descargas desde la plataforma de Empresa en un Día. La copia legalizada del rol único tributario. Recuerda que el rol único tributario lo obtienes al momento de crear tu sociedad, pero físicamente lo podrás ver cuando inicias actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Cada socio debe tener su propio RUT. El certificado de antecedentes para fines especiales. Este certificado se exige para cada socio o directivo, entendiendo como directivo al gerente general o al representante legal. Cada uno de ellos debe presentar este certificado de antecedentes para fines especiales. Este certificado se obtiene desde la plataforma del Registro Civil. Debes presentar una declaración jurada para los representantes legales, socios y el gerente general que indique que no tienes ningún tipo de habilidad. El formato te lo presentaremos a continuación. Debes también presentar una copia legalizada del certificado emitido por la casa certificadora que dé cuenta que tu empresa cuenta con la certificación bajo norma NSH 2728 en su versión 2015. Debes entregar una copia legalizada del instrumento que acredita la posesión de la oficina que utilizará tu organismo de capacitación. Entendiendo como documentos válidos el contrato, la escritura pública, si eres el dueño, tu OTEC, y también alguna cesión de derecho para explotación en el caso de que tú como dueño de la propiedad cedas al OTEC el uso de dicho domicilio. Debes también presentar una copia simple de la patente comercial vigente. Asegúrate que la patente esté vigente con la finalidad de evitar un rechazo al momento de ser revisada por el equipo fiscalizador del CENSE. Debes también presentar la línea telefónica, la acreditación de la línea telefónica. Para ello recuerda que son válidos elementos como un contrato a nombre de la OTEC, una factura a nombre de la OTEC y también un documento que ceda la línea telefónica si es que tú eres el dueño de la línea telefónica y si la cedes para uso al organismo de capacitación. Finalmente debes presentar un poder simple para la designación del relacionador técnico ante el CENSE. Si un socio, el representante legal, cumplirán este rol, este punto, el 9, no lo debes cumplir. Solamente el 9 es exigible cuando el relacionador técnico es distinto a los socios o al representante legal. Y un documento importante que quisimos destacar, que debe formar parte de esta carpeta, es la declaración de infraestructura. Esta declaración debe estar completa, debe estar legalizada y debe ser timbrada, visada por el organismo certificador, por la casa certificadora que certificará la norma. Esto lo exige el CENSE. Si tú este documento no lo presentas o lo presentas sin la avisación del CENSE, tu carpeta será rechazada. Así que asegúrate de contar en tu carpeta con este documento. Su formato te lo presentaremos a continuación.
Si tu empresa fue creada de la manera tradicional, es decir, redacción de escritura, notaría, publicación en el diario oficial y conservador de bienes raíces, entonces debes dar cumplimiento a todos los documentos que acá se presentan. Que en este caso, como te darás cuenta, son bastante más, son 20. Además, también debes adjuntar la declaración de infraestructura. Y estos documentos varían en función del tipo de sociedad que tú hayas creado. Por lo tanto, no se piden los mismos documentos si tu empresa es una IRL, si tu empresa es una limitada, si tu empresa es una SPA, si tu empresa es una sociedad anónima, si estamos hablando de una municipalidad, si estamos hablando de una corporación, una ONG, o si estamos hablando de una universidad o un instituto. No son los mismos documentos. Así que te invito a que revises esta tabla y veas cuál es la columna de documentos que aplica en el caso de tu organismo de capacitación para que asegures que todos los documentos necesarios serán incluidos en la carpeta que debes presentar, de manera física en este caso, al CENSE. Ahora te quiero mostrar cuáles son los formatos de aquellas declaraciones juradas, algunas notariadas y otras simples, que tú debes presentar e incluir en la carpeta del CENSE. La primera es el formulario para registro como OTEC. Este aplica en el caso de todos los tipos de organismos de capacitación posibles de crear. Este es un documento, es un archivo Word que tú debes completar. Algunos espacios son llenados por el equipo fiscalizador del CENSE. Solamente pon ojo en aquellos espacios marcados en amarillos, pues son esos los espacios que tú debes modificar en este documento. Algunos de ellos dan cuentas de información asociadas a tu organismo de capacitación, como razón social, nombre, fantasía, RUT de la organización, dirección comercial del organismo de capacitación. Recuerda que la dirección comercial debe ser exactamente la misma que está en este documento, que está en la patente comercial, que está en la formalización de tu sociedad y que también está en el certificado que te emite la casa certificadora. Asegúrate de que esa información sea consistente. De lo contrario, arriesgas un posible rechazo por parte del equipo fiscalizador del CENSE. Debes también incluir teléfono y datos como correo electrónico para posibles comunicaciones. Debes entregar también la información de los representantes legales o mandatarios del organismo de capacitación. Si tienes 1 o 2 o 3, bueno, indícalo. Acá debe estar la información tal cual figura en tu estatuto de constitución societaria. Debes también dar la información de los miembros del directorio de tu organismo de capacitación. Muchas sociedades por acciones creadas a través de la plataforma Empresa en un Día te permiten no poseer un directorio. Por lo tanto, si tu empresa no posee directorio a pesar de ser una SPA, ese espacio va en blanco. Solamente deben ser completados los espacios asociados a los miembros del directorio en el caso que formalmente en tu escritura esté estipulada la existencia de un directorio. Debes incluir también la información asociada a los socios, datos personales y sus RUT. Debes también dar la información asociada al relacionador técnico ante el CENSE. No hay ningún problema que este nombre se repita hacia arriba. Por lo tanto, si tú eres un socio único en una SPA, se podría dar el caso que tu nombre esté repetido en cada uno de los espacios anteriores a completar en este documento. Debes también informar cuáles serán las áreas de capacitación a las cuales se dedicará tu organismo de capacitación. Esto debe ser consistente con el alcance que declaraste en tu sistema de gestión de calidad y el alcance que viene estipulado en el certificado que te emite la casa certificadora. Debes también completar la información asociada al personal con el que cuenta tu organismo de capacitación, diferenciándolo entre personal directivo, profesional, técnico y administrativo. Debes indicar el número de cada una de las personas que componen este equipo y además debes indicar cuántas de estas personas están en jornada completa o jornada parcial. Acá es necesario hacer una aclaración. Si existen personas que son distintas a los socios y que por lo tanto no tienen cómo demostrar su vinculación con el organismo de capacitación, debes poseer para ello entonces un contrato de trabajo o un contrato de honorario. ¿Por qué es importante? Porque el día de la fiscalización del CENSE
Recuerda que una vez que el CENSE revisa esta información, viene una etapa de fiscalización en terreno, donde busca verificar que existe una relación entre la información que tú presentaste en la carpeta y la información que ocurre en la realidad. Y aquí hay un punto importante a revisar. Si tú declaras entonces que existe personal de tu organización que es distinto a los socios, que presta servicio ya sea a jornada completa o parcial, entonces debes poseer por cada una de esas personas un contrato de trabajo o un contrato a honorario, pues este documento será requerido por el personal del CENSE que fiscalice físicamente tu organismo de capacitación. Debes también indicar claramente la dirección comercial administrativa que poseerá tu organismo de capacitación. Recuerda que esta información debe ser consistente con la información presentada en la patente y con la información presentada en el certificado emitido por la casa certificadora. Las direcciones deben ser las mismas. También debes informar respecto al equipamiento con el que cuenta esta oficina administrativa, entendiendo como equipamiento el mobiliario y los equipos. Mobiliario, escritorios, sillas, equipamiento, notebook, PC, impresoras, sistemas de huellero, etc. Es importante que esta información la escribas y además definas algunas características de esta información. Esto también es visado durante la fiscalización última que hace el CENSE. Y finalmente debes también informar respecto a los días en que tu organismo de capacitación operará. Recuerda, de lunes a viernes, y los horarios de atención. Recuerda necesariamente al menos 2 horas cada día. Y finalmente, este documento debe ser firmado por los representantes legales de tu organismo de capacitación. Otro documento que debemos revisar es la declaración jurada de inhabilidades. Este documento, recuerda, debe ser generado para cada socio de tu OTEC. Para el representante legal, si es que el representante legal es distinto a los socios. Y para el gerente general, si el gerente general es distinto al representante legal y es distinto a los socios. ¿Ok? Es decir, para ellos debemos tener este documento y el certificado emitido por el registro civil que da cuenta de la situación de la persona. Si tu sociedad fue creada por medio de la plataforma Empresa en un Día, entonces este es el formato que debes presentar, donde se indica claramente los datos personales de la persona, donde se indica los datos de la empresa y donde se indica el código del Estatuto de Constitución Societaria emitido por la plataforma Empresa en un Día. Este código se conoce como CBE y lo encontrarás en la primera hoja del documento que emite la plataforma Empresa en un Día, así que es muy fácil sacar ese dato. Recuerda, este documento por cada una de las personas. Si tu empresa fue conformada por medio de la metodología tradicional, entonces los datos son exactamente los mismos, los datos personales, y solamente varía, pues en este caso, la información a presentar dice relación con las fojas, el número y el año en el cual se creó tu empresa. Este dato lo sacas de los documentos que emite el conservador de bienes raíces. Así que ya sabes, este documento, uno por cada socio, representante legal o gerente. El poder del relacionador ante el CENSE, recuerda, este documento solo se requiere si es que quien actúa como relacionador es distinto a los socios o al representante legal. Si es distinto, entonces debemos poner los datos de la persona, los datos de la organización y el resto del documento se mantiene tal cual está estipulado. Con este documento podrás asegurarle al CENSE que esta persona, que es distinta a los socios y el representante legal, posee todas las atribuciones para poder actuar ante el CENSE como relacionador técnico. Debes entregar una declaración jurada simple del RUT de la empresa. Este documento te recomiendo que lo completes tal cual está, con los datos de la persona y los datos de la empresa, y le adjuntes el RUT que emite la plataforma del Servicio de Impuestos Internos una vez que haces la iniciación de actividades. Si son 2 socios, entonces incluyen los 2 RUT de cada socio.
Esto independiente que acá se diga que tú te comprometes posteriormente a presentar el original. Eso es porque este documento todavía da cuenta de la situación anterior respecto al RUT, cuando había RUT en papel. Hoy día el RUT es electrónico, por eso te recomiendo, para evitar cualquier tipo de cuestionamiento por parte del CENSE, que presentes este documento tal cual se presenta y le adjuntes los RUT que te emite de manera electrónica la plataforma del Servicio de Impuestos Internos para disminuir al mínimo la posibilidad de rechazo debido a este requerimiento. Y finalmente, la famosa declaración de infraestructura que te he hablado. Este es un documento que lo debes tener listo para el día de la auditoría de certificación, pues recuerda, este documento debe ser visado por el organismo certificador. Este es un documento muy sencillo que posee los datos del representante legal, los datos de la empresa y debes indicar el tipo de programa en el cual tú te desarrollarás. Nosotros acá tenemos marcado el programa Impulsa Personas. Sin embargo, si tu organismo de capacitación además dará cursos a Gendarmería, Fuerzas Armadas o tendrá infraestructura móvil, lo debes indicar. Por lo tanto, podría haber Impulsa Personas, infraestructura móvil, Gendarmería. ¿Por qué es importante esto? Porque da cuenta del tipo de infraestructura que tú poseerás para dictar tus cursos de capacitación. Mi recomendación es que por el momento marques solamente Impulsa Personas. Y debes indicar la región en la cual operará tu organismo de capacitación. Como te das cuenta, armar la carpeta que debes presentar ante el CENSE no tiene ninguna dificultad. Esto puede ser hecho por ti. No requieres delegar esto en un consultor. Asegura el éxito de tu organismo de capacitación y parte asegurando ese éxito ahora, por medio de desarrollar estos procesos por tu cuenta. Hazlo tú y asegura así el éxito desde ahora de tu organismo de capacitación. Te espero en el próximo video.